Hola, como les comenté en el video 1, esta es una serie de videos relacionados con las protecciones eléctricas exigidas en la normativa y las que faltan para asegurar una buena protección a la vida y a los bienes de una vivienda. Aquí vemos los 8 videos y su contenido. Ahora vamos con el video número 2, relacionado con las protecciones contra sobreintensidades o la protección termomagnética. Aquí vamos a destacar los aspectos que se deben considerar para elegir la protección más adecuada a la instalación. La protección contra sobreintensidades de corriente recibe diferentes denominaciones dependiendo del país o del fabricante. Aquí vemos las más conocidas, como por ejemplo protección termomagnética, MCB, PIA, llave, interruptor termomagnético, interruptor automático, disyuntor, taco, breaker, pastilla, ¿no? Y quizás otras más que desconozco. Esta protección es exigida en la normativa como una protección contra sobreintensidades. Se define su uso como IGA, interruptor general automático, y también como protección de cada uno de los circuitos de la instalación. En el caso de interruptor general automático o IGA, esta protección debe ser de dos polos, fase más neutro, y de corte omnipolar, es decir, en caso de falla debe interrumpir el neutro y la fase. Cuando se trata de proteger cada circuito, la norma exige su uso en cada uno de los circuitos de la vivienda, cada uno de los circuitos. En este caso, según la norma RIC 18, el termomagnético que protege los circuitos debe ser de un polo. Sin embargo, se puede instalar uno de dos polos, como el IGA, fase más neutro. No lo impide la normativa. A futuro debería ser una exigencia, pues aumenta la protección al ser de dos polos y es la tendencia internacional que asegura un mejor resultado. Una protección termomagnética es un interruptor eléctrico de funcionamiento automático y está diseñado para proteger un circuito eléctrico de los daños que se podrían producir por corriente excesiva. Estas corrientes excesivas se pueden presentar por dos razones, una sobrecarga o bien un cortocircuito. Aquí vemos las funciones del termomagnético, protección contra sobrecarga y protección contra cortocircuito. En estos casos, su función básica es detectar la corriente en exceso e interrumpir el flujo de corriente. Luego de la falla, el termomagnético se debe reponer en forma manual. Una tercera función se relaciona con la posibilidad de efectuar un corte o reposición on-off manual de toda la instalación, en el caso del IGA, o bien de un circuito en particular. Aquí copio definiciones normativas principales que están relacionadas con la protección contra sobrecarga y cortocircuito. En el caso de la RIC 02, el punto 47 define el corte omnipolar. Luego, en estos otros puntos, se define su uso como IGA, interruptor general automático, para operar toda la instalación. Luego tenemos la RIC 18 en que en su diagrama unilineal establece que el IGA es de dos polos y las protecciones termomagnéticas que están en cada circuito son de un polo. Finalmente la RIC 10, estas son las más principales, hay otras, habla sobre las capacidades. Respecto a esto vamos a hacer un análisis más detallado en este mismo video. Esta es una representación del proceso de disparo del termomagnético. Lo primero es la activación del proceso, que se realiza mediante la corriente I. Es la intensidad real en la instalación, en operación normal o producto de una sobrecarga o cortocircuito. Y esta corriente para realizar el disparo se compara con la I sub n. I sub n es la corriente nominal del termomagnético, como se indica acá en este ejemplo, 25 amperes. La corriente I activará el proceso de sobrecarga cuando tenga un valor equivalente a la I sub n más un porcentaje, por ejemplo un 14% dependiendo del fabricante. En cambio la corriente estará en cortocircuito
cuando su valor esté en el rango de 3 a 14 veces la I sub n. Y este rango dependerá del tipo de curva que tenga el termomagnético. Acá representamos una curva simplificada, pero veremos luego esto en detalle. En sobrecarga, por lo tanto, el termomagnético se activará abriendo el circuito mediante la operación de un relé térmico. Por esta razón, esta operación se define como retardada, pues depende de la temperatura de una lámina metálica, lo cual es en función de la corriente y de la duración de esa sobrecarga. En cambio, en cortocircuito, el termomagnético se activará abriendo el circuito mediante la operación de su bobina magnética. Es por lo tanto una operación instantánea, que se representa aquí en la curva, que veremos luego. En la placa del termomagnético o MCB se muestra una letra con el tipo de curva para el disparo del termomagnético. En este caso de ejemplo es la curva C, la letra C. Estas curvas se representan en esta gráfica y son tres tipos, B, C, D. El eje horizontal en la gráfica representa la corriente medida en la relación I partido por I sub n, corriente de sobrecarga dividida por la corriente nominal. En el caso del eje vertical, este eje corresponde a los segundos, segundos de demora en el disparo del termomagnético. La zona de operación en sobrecarga, marcada con este círculo verde, en esta zona se identifica un punto de umbral de disparo, que según vemos en la curva es equivalente a una I dividido por I sub n igual a 1,13. Es decir, la I sub n más un 13%. Para el MSB del ejemplo, que tiene una I sub n, una corriente nominal de 25 amperes, los 1,13 representarán 25 por 1,13, es decir, 28,3 amperes. Y sería el valor más bajo de disparo. Si la sobrecarga es de 28,3 amperes, el MCB se disparará, como se indica acá, a los 3600 segundos. Es decir, estas bajas sobrecargas tienen una alta demora para proteger de las corrientes llamadas inrush o de las partidas de motores, corriente de partida de motores. En valores de corriente de sobrecarga inferiores a este aumento del 13%, en esta franja que se muestra acá, no hay disparo del termomagnético y se considera funcionamiento normal, es decir, en nuestro ejemplo, valores menores a 28,3 amperes, no hay disparo. Veamos el ejemplo del gráfico específico de curva C para una relación I partido por I sub n igual 2. Es decir, una sobrecarga de 25, la corriente de este ejemplo, por 2, igual 50 amperes. Eso representaría este valor 2 para este ejemplo. El termomagnético, según esto, se disparará entre 10 segundos, que corresponde a este punto, y 100 segundos a este otro punto. Estos dos puntos son los límites inferior y superior del rango de disparo. Aquí lo pueden ver. El rango de la curva en sobrecarga depende de la temperatura. Esta variación va a depender de la temperatura de la lámina metálica que hace superar el relé térmico. Bueno, en resumen, el disparo es inversamente proporcional a la corriente de sobrecarga. Mientras mayor es la corriente en la relación I partido por I sub n, menor va a ser el disparo en segundos. Veamos ahora la zona de cortocircuito que se destaca en este círculo rojo. En esta zona la operación es inmediata, independiente del valor de la corriente que se muestra en este eje como una relación de I partido por I sub n, cantidad de veces que la corriente es superior a la I sub n. Para más claridad veamos esta otra curva tipo C específica para un termomagnético tipo C y veamos una relación de I partido por I sub n igual 10, que sería este punto del eje.
el disparo del termomagnético se va a producir en décimas de segundo, en un rango que iría entre 0.01 y 0.05 segundos, es decir, un disparo inmediato. Así lo mismo va a ocurrir para otro tipo de curva y otros valores de relación I partido por I sub n. En cortocircuito siempre el disparo será inmediato. En resumen, viendo el tema de la sobrecarga, el termomagnético se va a disparar con sobrecorrientes superiores en un 13% a la I nominal del termomagnético. Y la demora en producirse ese disparo dependerá del valor de intensidad de corriente de sobrecarga. A mayor corriente de sobrecarga, menor es el tiempo de demora en que se dispara el termomagnético. Y en el caso del cortocircuito, como lo vimos, el disparo es inmediato. Veamos ahora cómo elegir el termomagnético según su curva de disparo. En la placa del termomagnético el tipo de curva se define con la letra antes del valor de la capacidad en amperes, en este caso letra C. Los tipos de curva del termomagnético más comunes son, como lo hemos visto, BCD y tienen relación directa con el cortocircuito, pero también define el valor superior del rango en sobrecarga. En este cuadro vemos valores más o menos estandarizados de los MCB según el tipo de curva. Estos valores están en rangos, pues se obtienen de pruebas entre muchos termomagnéticos. Por ejemplo, la curva B, el termomagnético se disparará, es decir, abrirá el circuito cuando la corriente esté en el rango de 3 a 5 veces la I sub n. Este tipo de curva es ideal para cargas resistivas. No recomendable para viviendas, ya que cargas resistivas puras son mínimas en una vivienda actual. El tipo de curva recomendado para viviendas es la curva tipo C. Considera cargas resistivas e inductivas, que corresponden a electrodomésticos y equipos en general de la vivienda, como por ejemplo aire acondicionado, lavadoras, refrigeradores, etc. En esta curva C, el termomagnético se disparará cuando la corriente I de cortocircuito tenga un valor entre 5 y 10 veces la I sub n. Es necesario que la curva de disparo del ISP, que está ubicado hacia el medidor y que es instalado por la empresa eléctrica, sea más lenta. Por ejemplo, que tenga curva D, para que así el IGA sea de curva C. Luego está la curva D para uso más industrial. Los valores de cortocircuito están entre 10 y 14 veces la I sub n. Hay otras curvas de disparo para usos especiales no en viviendas, por ejemplo K, Z y MA. Nos quedamos acá con que el tipo de curva recomendado para vivienda es el tipo C. Veamos ahora otro aspecto detallado en la carátula del termomagnético. Como ya lo observamos, el valor 25 representa la corriente nominal en amperes. Es la máxima corriente de operación que puede soportar sin sobrecalentarse. No es la corriente de disparo, pues como vimos, la I de disparo en sobrecarga es superior a la corriente nominal. Para seleccionar la capacidad del termomagnético, en el caso que sea un IGA, que sea el termomagnético general, se debe considerar la corriente máxima admitida por la instalación eléctrica en su totalidad. Esta capacidad del IGA no debe exceder la potencia contratada ni la potencia máxima del empalme, tal como se detalla en la norma, la RIC 01, el anexo 1.3. Para la selección de la capacidad de los termomagnéticos de cada circuito, se debe determinar considerando la corriente estimada para las cargas del respectivo circuito. Idealmente debe tener el mismo valor de las cargas, pero hay que considerar los valores comerciales, que se indican acá, en amperes. Revisaremos esto luego en un cuadro resumen de capacidades. Otro dato importante que figura en la carátula del termomagnético
Y importante para la selección de la mejor protección es el valor de la máxima corriente de cortocircuito, que la protección puede interrumpir de manera segura. A este valor se le llama poder de ruptura o de corte, y es su capacidad de interrupción o de soportar un cortocircuito sin sufrir fallas, sin sufrir daños. Sobre este valor se destruye el termomagnético. En el ejemplo son 6000 amperes o 6 kiloamperes. Es un buen valor recomendado para uso en viviendas, como mínimo parten de 4 kiloamperes hasta unos 10 kiloamperes. El valor más recomendado y más común es 6 kiloamperes. Valores mayores a 10 kiloamperes aumentan mucho el costo, dependerá si se justifica o no. No hay problema en que este valor se sobredimensione en todo caso. Es importante que el diferencial que se instala aguas abajo tenga una intensidad de cortocircuito condicional de un valor igual o superior al poder de ruptura del termomagnético. Aquí el dato de una ficha técnica de un diferencial donde se define este valor de intensidad de cortocircuito condicional, que debe ser superior o al menos igual a la que se indica en el termomagnético. Luego tenemos otro valor acá que está en este cuadro, que es el valor 3 en el ejemplo. Es lo que se llama clase de energía. Al dispararse la protección, la corriente de falla creará algo de energía que atravesará esta protección y fluirá en el sistema. Esto debido a la demora en el disparo y otras causas. El valor 3 es el mejor de tres opciones, que son la 1, 2 y 3. Un buen termomagnético debe tener el valor 3. Para finalizar la descripción y análisis del termomagnético, en este resumen veamos los requisitos que se deben cumplir con relación a la capacidad o corriente nominal del termomagnético. Lo primero, vamos a analizar el termomagnético con respecto a los consumos, a la carga nominal. Aquí tenemos el termomagnético y su corriente nominal y su comparación con respecto a la carga o los consumos. Menor, mucho mayor que, mayor o igual. Y el resultado, en este caso vamos a ver que puede estar subdimensionado, sobredimensionado o puede estar acertado, es decir, una buena selección. En el primer caso veamos el caso de subdimensionado. Si el MCB, el termomagnético, tiene una capacidad en amper inferior a la carga nominal, el MCB abrirá el circuito sin ser necesario, lo que dejará en forma frecuente toda o parte de la vivienda sin energía eléctrica. Este es el caso de subdimensionamiento que no debería ocurrir nunca. En el caso de sobredimensionado, si el termomagnético tiene una capacidad en amper mucho mayor que la corriente de carga nominal, en este caso el termomagnético no se abrirá, no se disparará cuando se presente una sobrecarga, porque está muy sobredimensionado, lo cual implicará riesgos de destrucción de cables y equipo, con posibles daños a las personas. Su impacto dependerá de esta diferencia entre la capacidad del MCB y el valor de la corriente de carga o consumo. Por lo tanto, nunca deberíamos sobredimensionar con esta magnitud tan elevada. Finalmente, el caso correcto es cuando el MCB tiene una capacidad en amper igual a la corriente de carga. Ahora, si no hay comercialmente un termomagnético que tenga la misma corriente que se calculó para las cargas, se debe elegir el valor comercial inmediatamente superior y no más para no sobredimensionar, es decir, levemente superior, según las restricciones de venta de los termomagnéticos, los valores comerciales. Veamos ahora la comparación entre la capacidad del MCB
y la corriente máxima admisible de un conductor para que siempre los cables estén protegidos por este termomagnético. ¿Ah? Si el termomagnético tiene una capacidad mayor a la corriente máxima admisible del cable, el cable no estará protegido. Por lo tanto, nunca debemos instalar un termomagnético con una capacidad superior a la corriente máxima admisible del conductor. En cambio, sí, el MCB debe tener una capacidad menor a la corriente máxima admisible del conductor. Solo de esa forma el cable estará protegido. También podría ser igual, pero eso es muy al límite y no admitiría variaciones de consumo. Por lo tanto, si esto se da, se debe elegir el calibre inmediatamente mayor, mirando la tabla 4.4 del RIC 04. Y además se deben respetar las secciones mínimas establecidas en el RIC 04 en el punto 5.4. No hay problema técnico al sobredimensionar controladamente el conductor. En resumen, el conductor siempre debe tener una corriente máxima admisible superior a los consumos y superior a la capacidad del termomagnético. Veamos ahora la relación entre el MCB y el diferencial, recordando siempre que el MCB debe proteger al diferencial. Primero, si el MCB tiene una capacidad en amper mayor que la capacidad del diferencial, el diferencial no estará protegido de la sobreintensidad y se dañará, será destruido. La selección correcta es cuando el MCB tiene una capacidad menor a la capacidad del diferencial, como se muestra aquí. Por lo tanto, se debe elegir un diferencial que cumpla esta relación, considerando que no hay problema técnico en sobredimensionar el diferencial, solo un mayor costo. También es necesario indicar que, según esta figura o modalidad de conexión, la norma acepta que el diferencial esté protegido por los MCB que dependen del diferencial, como se indican en estos tres, por ejemplo. En este caso, la suma de las corrientes nominales de estos termomagnéticos no debe ser mayor que la capacidad nominal del diferencial. Para este caso es recomendable considerar los factores de simultaneidad y utilización de las cargas para no sobredimensionar en exceso el diferencial. Lo más recomendable será proteger al diferencial con el MCB ubicado aguas arriba, tanto en la modalidad, en esta modalidad como en la que se detalla en el diagrama unilineal que vemos acá. Bien, hasta aquí este segundo video con un repaso de la protección termomagnética y los criterios para el cálculo de la capacidad. En el siguiente video veremos un análisis de cómo elegir el protector diferencial. Para ello les sugiero suscribirse y activar la campanita para así recibir la notificación de este interesante próximo video. Muchas gracias.